Este 10 de agosto se cumple la primera mitad del primer periodo de reelección sucesiva del presidente Rafael Correa, quien es el único primer mandatario que en un siglo ha gobernado más de 4 años en el Ecuador. Mantiene su popularidad, pero se observa un desfase entre la teoría y la práctica de lo que políticamente ofreció cambiar. Esto lo analizaremos con Galo Mora, secretario ejecutivo del movimiento político Alianza País. Licenciado, muy buenos días, bienvenido a Contacto Directo. Buenos días, Alfredo, ¿cómo está? Harry Truman, presidente de Estados Unidos, famoso por la austeridad de su vida personal, le gustaba la música como a usted, tocaba muy bien el piano y ejerció 10 años como senador antes de ser presidente. Y en sus memorias escribió lo siguiente: mis vocaciones en la vida siempre fueron ser pianista de una casa de putas o ser político. Y para decir la verdad, no existe gran diferencia entre las dos. Yo le pregunto a Galo Mora, amante de la música, intelectual, ¿cómo se siente participando en estas negociaciones para lograr mayoría en la Asamblea? ¿No le recuerda algo al pianista de Harry Truman? Bueno, yo creo que la diferencia mayor consiste en que Truman fue el responsable de esa bomba tenebrosa sobre Hiroshima. Se cumplieron 66 años recién ayer, ¿no? Antier. Y creo que ahí está la respuesta de todo. No es que le interesaba el burdel. Yo creo que le interesaba el poder y el poder omnímodo de las armas. Y eso es muy lejano a nuestra opción de vida. Y en las negociaciones políticas yo creo que la memoria es muy frágil en el Ecuador. Usted, Alfredo, ha sido testigo, un testigo crítico de lo que ha venido sucediendo, desde los famosos pactos de las colchas de retazos, del mordorea cuadros, de la aplanadora, de la regalada gana. Yo creo que ahí es donde hay que poner los ojos, la observación. En el caso de Alianza País y en el caso del compañero presidente Correa, nosotros desde el manifiesto político hasta esta reciente publicación, Alianza País y la Consulta Popular, nosotros lo que hemos dicho, y está claramente especificado aquí, dice: en un proceso de esta naturaleza de transformación es fundamental la flexibilidad y la apertura sin sectarismos ni intransigencia. Nosotros no estamos negociando votos. Quien así lo analice está hablando por su pasado o por su futuro. En efecto, usted tiene razón, yo he sido siempre crítico de estos acuerdos y justamente por eso una de las cosas certeras que estableció la revolución fue ciertas prohibiciones de la Constitución de Montecristi. Pero veamos ahora qué es lo que dijo el sábado pasado el presidente cuando se refiere a estos acuerdos en la Asamblea. Veamos. Hay acuerdos transparentes, perfectamente legítimos. Por ejemplo, apoyo a una provincia en cierto proyecto. Tiene todo el derecho un asambleísta a decir: mire, presidente, por favor, necesitamos esto en tal provincia, en tal municipio. ¿Nos podía ayudar con financiamiento del BEDE? O acuerdos políticos. Mire, nuestra concejal por este movimiento, nosotros hacemos un acuerdo legislativo, pero apoyan a nuestra concejal para que sea vicealcaldesa. ¿Dónde está lo satánico? ¿Dónde está lo falto de ética? ¿Dónde está la troncha? Vamos a hacer un frente que nos dé 67, 68 votos, claro, agenda legislativa, perfectamente establecidos puntos programáticos. Entonces aquí hay un problema. El artículo 27 de la Constitución claramente dispone que las asambleístas y los asambleístas ejercerán una función pública al servicio del país, actuarán con sentido nacional, es decir, no por intereses locales ni regionales. Y agrega: las asambleístas y los asambleístas no podrán, numeral 2, ofrecer, tramitar, recibir o administrar recursos del presupuesto del Estado, salvo los destinados al funcionamiento administrativo de la Asamblea Nacional, y numeral 3, gestionar nombramientos de cargos públicos. Y finalmente, el último párrafo de este artículo ordena que quien incumpla alguna de estas prohibiciones perderá la calidad de asambleísta. Entonces yo le pregunto, licenciado, ¿no le parece que está bastante claro que el acuerdo con el asambleísta Vélez de Sociedad Patriótica para que su esposa sea elegida vicealcaldesa de Santo Domingo con los votos de Alianza País, lo cual no es un asunto de interés nacional, es algo ilegítimo y que él debería ser destituido según lo que estableció la Revolución Ciudadana en la Constitución? A ver, yo creo que hay un error de concepción ahí. Nosotros lo que estamos tratando al formular, al intentar con otros movimientos presentar lo que podría denominarse, estamos todavía en camino, la plataforma por la democracia, la soberanía y la justicia, lo que estamos haciendo es precisamente sobre paradigmas mayores nacionales establecer acuerdos de carácter político tan transparentes para evitar incluso toda esta murmuración y todo este chismorreo sobre cuál es la naturaleza de nuestros encuentros y de nuestros acuerdos.
No se está violando la Constitución. Y nosotros vamos a ser expresamente claros cuando presentemos esta plataforma por la democracia y la justicia y la soberanía para demostrarle al país que en nosotros, en Alianza País y en estos movimientos no existe ninguna subterraneidad para llegar a acuerdos políticos. No se trata de ofertas y demandas, no se trata de canjes, no se trata de chantajes. Yo creo que quienes operan y observan así la realidad política del país es porque siempre lo han usado. Yo no entiendo cómo no hay una moral que juzgue, más bien lo contrario. Exactamente, y eso es interesante. Quienes antagónicamente se han enfrentado siempre, ideológicamente siempre se enfrentaron. Claro, pero hoy están unidos solamente por su odio a este proceso. Claro, pero lo que usted dice, lo que pasa es que en el sistema de las mayorías móviles hay estos diputados independientes, y son como diputados bisagras. Entonces puede ser que el gobierno tiene su plataforma clarísima, que está en las leyes de la consulta, que son de interés nacional. Pero resulta que esos señores bisagras, esos 4 o 5 que andan por ahí merodeando, entonces están como en una subasta, ¿no? A ver, ¿cuánto me dan los de la oposición o cuánto me puede dar el gobierno? Entonces está siendo sujetos todos a un chantaje, tanto la oposición como el gobierno. Pero ahí resulta es que quién da qué a quién, pues. Y ese es que es el problema. Y por eso es cuando el presidente dice, yo no estoy dispuesto a aceptar esos pactos, prefiero perder la mayoría, pero si pierde la mayoría va a tener graves problemas políticos. Entonces esa es la cuestión. Lo que vale un voto, o sea, un voto, un señor que quiere que a su esposa le elijan vicealcaldesa, determina en definitiva el futuro de un país. No es un señor que quiere que a su esposa le elijan vicealcaldesa. Ahí yo creo que hay una presunción y demasiado apuro al juzgar éticamente a una persona. No creo que tampoco estemos en la condición moral de decir que son bisagras, es decir, que se ofrecen al mejor postor. Yo no creo que tengamos que juzgar así. Usted sabe lo de los epítetos, que a mí en particular no me agrada calificar a una persona a través de un apetito, de un determinado calificativo, porque las palabras son tremendas, determinan, juzgan. Creo yo, por el contrario, que debemos profundizar en la naturaleza política de estos encuentros, de estos acuerdos y de esta plataforma. No se trata de negociar con un diputado, con un asambleísta, se trata de un proyecto de país y nosotros no estamos en subasta, nosotros no somos parte de este chantaje. Y le digo finalmente, reforzando las palabras del compañero presidente, si para lograr estas grandes mayorías de asamblea, de gobernabilidad supuesta, tenemos que ceder éticamente, nosotros preferimos que en las urnas el pueblo ecuatoriano se exprese y si nos dice que así no es el camino, nos vamos a la casa. Podemos reconsiderar muchos temas, podemos reflexionar sobre nuestros errores, pero lo que nunca vamos a hacer es subastar el alma y subastar la ética. Eso se hizo en enero del 2007 y por eso fue ese resultado apabullante de la consulta popular. No tenían un solo diputado, llegaron, cumplieron el objetivo. Pero el problema es que ahora hay estas percepciones. En todo caso, eso lo veremos en los próximos días, a ver qué ocurre. Así es. Ahora pasemos a revisar los logros de la revolución en 55 meses de gobierno y nada mejor que conocer cómo el propio presidente Correa califica su gestión. Veamos lo que dijo en Zumbagua hace poco. Si tuviera que calificar del 1 al 20 a nuestro gobierno, pusiera 7. Aquí tenemos calificación en rojo. Estamos en la dirección correcta, pero hemos avanzado muy poco. Yo dije ya del inicio del gobierno que expropiaríamos los latifundios improductivos. No hemos avanzado. Los puertos pesqueros todavía no se acaban. Todavía hay problemas con los pescadores artesanales. Ustedes lo conocen aquí, compañeros de Zumbagua. Conocemos claramente la problemática. Viene la cosecha de papita, acá vienen al mercado intermediario y son los que se llevan la papa a precio de gallina enferma, ¿sí o no? Hay que tratar de mejorar la comercialización, financiarles un camioncito y que ustedes mismos lleven la papita al mercado mayorista. No es que no hemos querido, ¿no? No hemos podido actuar en todos los frentes. El presidente se califica con 7 sobre 20 y esto demuestra su talante de profesor exigente y lo hace en Zumbagua, comunidad indígena muy cercana a su corazón, donde simbólicamente asumió el poder. Pero lo dijo, y esto es interesante, cuando él ya hubiera terminado su periodo presidencial y resulta que no les ha cumplido con la promesa fundamental para esta comunidad que vive de la agricultura. Entonces, aquí viene una cuestión. Yo le pregunto, ¿qué sentido tiene esto, por ejemplo, de reelegirse y seguirse reeligiendo, si lo que de alguna forma se hace es seguir alargando los plazos para no cumplir las promesas formuladas al mandante? Porque si usted sabe que tiene 4 años, tiene que ver cómo lo cumple. Pero si sabe que, bueno, y tengo 4 más, y 4 más, ¿hacia dónde vamos? Ya no solo la revolución, el país.
También una nueva apreciación que a mí me parece equivocada cuando usted dice, Alfredo, seguirse reeligiendo. No es él el que se reelige, pues. Es el pueblo ecuatoriano el que reelige a Rafael Correa. Primer tema. Segundo, no creo que en 4 años nadie pueda cumplir todos los sueños, todas las esperanzas, y dejar para la posteridad, como heredad un país distinto, con oportunidades, con equidad y con justicia. En 4 años es imposible. Arrastramos terribles taras que subastaron ahí sí la democracia, que subastaron los sueños de los ecuatorianos. Lo que yo creo fundamentalmente es que tenemos problemas en algunos temas que requieren mucho tiempo. El presidente ha hecho, por ejemplo, mención del tema de la refinería del Pacífico. Solo estudios son 2, 3 años. Entonces, si usted tiene 4 años de gobierno, no alcanzará sino a firmarlos. Y creo yo que aquí no se trata de una obsesión de reelecciones, se trata de la opción del pueblo ecuatoriano. Ahora, pero esa opción gira alrededor de un gran líder. Entonces, ¿puede haber revolución ciudadana sin Rafael Correa o su liderazgo es imprescindible? A ver, yo no creo que en América Latina, y aquí podemos debatir para largo con quienes estudian politología o son politólogos, que existan revoluciones sin liderazgos fuertes. Eso no existe. Y está Cuba, está Venezuela, y veamos lo anterior. Bueno, pero está Lula y Lula no se reelige así indefinidamente. 8 años estuvo Lula y va a ser candidato a la próxima. El comandante Fidel ya tiene medio siglo, pero... A ver, Lula fue 8 años presidente y va a ser candidato después de Dilma, porque la Constitución le permite. Pero pasando un periodo. Entonces, 2 seguidos, 8 años estuvo Lula, exactamente. Y pasando un periodo volverá. Pero además no hagamos un desvarío sobre esto. Sin Bolívar, sin el Mariscal Sucre, sin San Martín, sin esos liderazgos, incluso pueden apodarlos de caudillistas porque parece que les da temor esa palabra, no existen procesos de gran transformación. Lo extraño es que es la derecha la que nos acusa de caudillistas, cuando ellos adoraban la figura de Francisco Franco Caudillo por la gracia de Dios. El caudillismo no es ni de derecha ni de izquierda, el caudillismo es algo personal. Es que yo no estoy defendiendo el caudillismo, estoy defendiendo el liderazgo. Lo que digo es una cosa, con un liderazgo fuerte, independientemente de eso, sin embargo, nos han pasado factura temas. La revolución agraria todavía es un sueño. La revolución laboral todavía es un sueño. Nosotros esperamos contar con esos procesos para contar también con la fuerza de los trabajadores y de los indígenas. Ahora, por ejemplo, se habla mucho en contra de Ricardo Ulcuango por haber aceptado la embajada en Bolivia. Yo creo que ahí está una mano, una puesta de atención sobre lo que significa esa gran dirigencia, la dirigencia original de la CONAIE. Ahí estamos trabajando nosotros, y no a fuerza de regímenes prebendarios y asistencialistas o clientelares, no, en el reconocimiento, sí, al trabajo de los seres humanos. Licenciado Galo Mora, esta ha sido su posición, le agradezco su participación en Contacto Directo.